visibilizar y poner en valor las aportaciones que los pueblos originarios de México hacen a la diversidad cultural de nuestro país. Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al tercer Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas. Agradecemos la presencia del licenciado Alejandro Rodríguez Rodríguez, subsecretario de Participación y Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura de Nuevo León. Del licenciado Enoc de Santiago Dulce, director de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. De la licenciada Gloria Chapa, directora de Arte y Creatividad de la Secretaría de Cultura de Nuevo León. Enriqueta Lunes, poeta y escritora tzotzil, que es nuestra ponente del día de hoy. Susana Pentzuzulul, poeta tzotzil, y quien nos leerá poemas de su autoría. Pedimos muy amablemente al licenciado Enoc de Santiago Dulce nos brinde unas palabras. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, no me queda más que darles la más cordial bienvenida a la Feria Internacional del Libro Monterrey, a su edición número 33. Y bueno, con muchísimo gusto vemos que se sigue repitiendo este encuentro que pues es un encuentro ya de casa, la verdad, de suma importancia. Ustedes saben la importancia que tenemos que dar a las lenguas indígenas y bueno, qué mejor lugar que una feria de libro donde se habla sobre la palabra, sobre la escritura, sobre la transmisión de las ideas, del conocimiento que no conoce fronteras. Entonces, pues yo simplemente quiero decirles que bienvenidos, esta es su casa, no dejen de venir año con año, que se siga por favor repitiendo este encuentro. Y bueno, pues corran la voz para que se sepa que hacemos un gran esfuerzo, que lo hace la Secretaría de Cultura, pues precisamente por mantener viva la voz, viva las lenguas indígenas de nuestro país. Entonces, pues bueno, y que a las poetas, obviamente, bienvenidas, Enriqueta, bienvenida. Entonces, pues bueno, estamos aquí para servirles y bueno, le cedo la palabra al siguiente expositor. Gracias. Muchas gracias, licenciado Enoc, por su mensaje. Pedimos al licenciado Alejandro Rodríguez Rodríguez, subsecretario de Participación y Diversidad Cultural, nos dé su mensaje y dé por inaugurado este tercer Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor darles la más cordial bienvenida a la tercera edición del Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas, que este año lleva por tema Mujeres Indígenas, voces que tejen el futuro. Este encuentro es una oportunidad invaluable para reflexionar sobre la riqueza lingüística y cultural de nuestro país y para reconocer la fuerza viva de las lenguas indígenas, que son testimonio de nuestra historia y pilares de nuestra identidad colectiva. Desde la Secretaría de Cultura de Nuevo León, asumimos con profundo compromiso la tarea de promover, proteger y difundir el acervo cultural de los pueblos indígenas, sus lenguas, sus saberes, sus tradiciones y su cosmovisión. Porque entendemos que preservar una lengua no solo significa conservar palabras, sino también mantener viva una forma de entender el mundo, una memoria colectiva, una historia compartida. En este contexto celebramos la alianza con la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que hoy se convierte en un espacio de encuentro, diálogo y reflexión sobre el presente y el porvenir de nuestras lenguas originarias. Juntos sumamos esfuerzos para fortalecer la voz de quienes, a través de su palabra, de su arte y de su resiliencia, continúan tejiendo los lazos que nos unen como una nación diversa. Este encuentro se realiza también en el marco del 10º Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y del Año de la Mujer Indígena, dos conmemoraciones que nos invitan a mirar con respeto y admiración el papel fundamental de las mujeres en la preservación de las lenguas, en la transmisión del conocimiento y en la defensa de los derechos culturales de sus comunidades. Que este espacio sirva para escuchar, aprender y construir juntos un futuro donde la diversidad lingüística y cultural no sea vista como una diferencia, sino como una riqueza que nos hermana y nos fortalece.
porque cada lengua que vive, cada voz que se escucha es una historia que sigue tejiendo el futuro. Sean todas y todos bienvenidos a este encuentro de respeto, diálogo y celebración de nuestras raíces. Siendo hoy lunes 13 de octubre y siendo las 14:13 horas, damos por inaugurado este encuentro. Muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias a nuestras ponentes. Gracias por estar aquí. Gracias, con permiso. Muchas gracias, licenciado Alejandro, por sus palabras. Pedimos a nuestro presidium nos acompañen al frente para la toma de la fotografía oficial. Leo Shukta Tekelik, Coabelanik, y Chospatovila Bontonik, Atekelik, Shmuyubas Conton, Tilio Yune, Yun Kal Belcha Beluk Loil, Melel Colabalik Tajek, Colabal Tilitak Chingmatik Taloil, Enriqueta Lunes, Colabalik Tatekelik y Chospatovila Bontonik. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco enormemente a la Feria Internacional del Libro por convocarnos, ¿no? Por convocar las voces de las lenguas indígenas y sobre todo de mujeres, ¿no? Que está resistiendo constantemente contra múltiples situaciones de violencia, racismos que vivimos en nuestros pueblos indígenas. Y pues estoy muy contenta de poder estar el día de hoy acá y pues voy a compartirles un par de poemas de este poemario que se titula Tembilalancetic, Mujeres Olvidadas, que fue editado a finales del 2023 por el Fondo de Cultura Económica y pues es un poemario bilingüe, tzotzil español. Para darles un poquito de contexto, el tzotzil es una de las lenguas más habladas en Chiapas, es la segunda lengua más hablada con 400,000 hablantes y pues yo les voy a compartir poesía de la variante de San Juan Chamula. Akotahan, ans, akotahan yu'unlik akale chelafta anil. Mushamala chachams chu kabokolil, ako yitbatelia ako bale, ako tahantas tekela kapemal, ans, ako tahans chu kabektal, yun chilbahinik, skohti kiamane, mushabak ta abonton, hoote, ako tahans chu yipayayatak, koltaos tekela bokol, at ihilal, at ayel taon tonal, ans, Akotahan, Mushapajezaba. Danza, mujer, danza porque el tiempo pasa. No esperes morir con tu dolor, deja que la noche se lo lleve. Danza con todo tu coraje, mujer, danza con tu cuerpo de barro que muchos desprecian. No importa, tu danza, danza con la fuerza de las abuelas. Libérate de ese sufrimiento, ese silencio, ese olvido. Mujer, danza, no te detengas. Gracias. Ants. Kuyelantas cholves lo ilals tuch malabektal. Kuyelantas lo kestalta tzigetal. Kuyelantas postaliasate. Yun chaybilta on tonal. Milascala bie, cholo ils malchichel, mitas cantas bulesot tajol, chata batela lokol, stekela bektaltas chay batel, lisak pak anasate, homastik lis bekasate, yayihema chulel, ans, kusishustak kapes li kapemale, kusishustak skuchkuun li kapemale, timuhtuch lis bek chicheltake. Ants, abokoluk, album, yun huhut uhlich bektale, taskan vokol, chavan, taskantas na ves melolal. Mujer, ¿cómo nombrar tu cuerpo destruido? ¿Cómo exhumarlo del silencio? ¿Cómo salvar tu rostro del olvido? Si pronuncio tu nombre, los versos sangran. Si intento recordarte, tu imagen huye, toda tú te desvaneces, tu rostro ajado, tus ojos carcomidos, tu alma lacerada. Mujer, ¿cómo desahogar esta impotencia? ¿Cómo aguantar tanta rabia sin reventarme las venas? Mujer, por favor,
Dime, porque cada partícula de mi cuerpo exige, pide a gritos una respuesta. Gracias. Cajonal. Tashbachtal tajbektal schepelul cajonal. Jachchiel tichamem shae. Nojemunta atontonal. Lubemunta bocolil. Tajak. Kuchal jajun mukenal lijbektale. Tite oili lajele. Tzmeis schepelul jchiel. Kuchal tashka ihba. Hech kuchal jun iktzukan be. Nohtak aimal ni chimetik. Chinohta sabers melolal, chuglijik la gele, tznoheste kilj bakiltak, kaem tayut bektal lichele. Féretro. Se me desborda un féretro con restos de mi infancia. Todo lo mío está lleno de luto. Exhausta de mi dolor, me pregunto, ¿por qué mi cuerpo es ahora un cementerio donde yace la muerte, abrazando pedazos de mi niñez? Porque me siento como una calle oscura, llena de flores putrefactas. La duda me inunda y el olor a funeral se impregna hasta en mis huesos. Mi infancia yace podrida y vacía dentro de mí. Colabalta Tequelic, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Quiero destacar que Susana es escritora y traductora tzotzil, licenciada en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural de Chiapas y maestra en Estudios e Intervención Feminista del CESMAC. Además, ha sido becaria del FONCA y del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Ahora pedimos a Enriqueta Lunes, nuestra ponente. Ella nos tiene la ponencia Yontón Mut. Enriqueta Lunes es poeta y promotora cultural nacida en Chamula, Chiapas. Es autora de Sac Osilatic. ¿Estoy correcta, maestra? En Frontera del 2020. Maestra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y la dejamos con su ponencia. Bueno, kushia bontonik akotolik li buchuli oyo shuklik akalie, bune jun kontonti li oyun shukbo shuke, y kolabal susi tila cholta la nichimal kope, toh alax bak alal hoy hechichlok tanom y hoy buchu shaitis koptike. Pues bueno, buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, pues agradezco que hoy estemos aquí reunidos para celebrar la diversidad que tiene nuestro país. Y pues bueno, al final le comentaba a Susi, porque de esto vamos a hablar un poco en un momento, de que cuando coincides en ciertos espacios como este o en otros distintos y te encuentras a personas que hablan y entienden tu lengua, es un acto hermoso. Y bueno, y esta, mi disertación la nombré Yontón Mut, que en español quiere decir corazón de pájaro. Es porque quiero hablarles de esta experiencia, más que leerles un escrito, es hablarles de esta experiencia que estoy viviendo y que empecé a vivir hace dos años, cuando me atrevo a presentar a un público infantil este libro, que se llama así, Yontón Mut, corazón de pájaro. Pues bueno, creo que ahí en la pantalla está el título que dice La urgencia y necesidad de leer desde el idioma del alma, es decir, desde cualquier lengua materna a la que se pertenezca, que puede ser el español, el inglés, el tzotzil, el zoque, el tarahumara. Y pues bueno, la siguiente, por favor.
No sé si ahí está un mapa de la diversidad cultural. La siguiente, de la diversidad cultural lingüística que tiene nuestro país. Este es un mapa que fue elaborado por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Tiene, si no me equivoco, hay 3 mapas y este es el de la diversidad. Me interesa mucho que ustedes conozcan este mapa, si ustedes pueden buscarlo después en el Google para apreciarlo mejor. Y es que este es un mapa muy hermoso porque nos va mencionando las 68 lenguas que existen en nuestro país. O sea, tenemos 68 lenguas de norte a sur. En algunos estados con mayor presencia, en algunos tenemos esta presencia a través de personas migrantes. Y pues bueno, en la parte de abajo vamos a poder ver los nombres de cada una de estas lenguas, y si ustedes tienen interés de consultar, está en la página del INALI y es posible descargarlo y a partir de ahí irnos acercando, ¿no? Porque a veces desconocemos de esta diversidad, y que a mí me agrada mucho que en estos momentos de nuestro país la presencia de los pueblos originarios, pues valga la redundancia, esté más presente, ¿no? En los medios de comunicación, es posible verlo en televisión, en redes, y de que más jóvenes hablantes se estén aventurando por explorar la lengua misma, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, nos vamos a ir a través de preguntas. Les comentaba en un inicio de esta intención de contarles mi experiencia. Se sabe de que la escritura en lenguas originarias ya tiene un camino corto, en el caso de la escritura en lenguas originarias del estado de Chiapas, hace ya un par de décadas que se inicia con esta escritura, ¿no? A partir en algunos momentos de la recopilación de narraciones orales. Posterior se pasa a esta recreación de estas narraciones, y ya más adelante vemos ya esta otra intención, el de crear textos, ¿no? de este sentimiento, ¿no? Personal ya de cada escritor. Y pues bueno, en mi caso, mi escritura nace, me descubre. Hace un momento me hacían una pregunta ahí en una entrevista de a los cuántos años empecé a escribir. Y bueno, yo cuando me hacen esa pregunta, por lo regular digo que la poesía o la literatura me encontró tarde, ¿no? Porque creo que somos sabedores de que actualmente el hábito de la lectura está mostrando unas estadísticas, una de que niños y jóvenes están teniendo otros gustos, el estar explorando más en redes sociales, que acercarse a un libro. Pero la realidad de las comunidades indígenas desde mi infancia y actualmente no ha cambiado mucho. Nuestra cercanía con los libros es completamente muy diferente. Sí tenemos los libros de texto, yo recuerdo los libros de texto, y gracias al trabajo que desempeño actualmente me ha permitido conocer más de esta realidad. Y bueno, cuando empiezo este proyecto de escribir este libro,
bueno, nace a partir de que nace Said. Said es mi niño, tiene actualmente 11 años. Y recuerdo que cuando lo estaba escribiendo, digo, bueno, recuerdo los libros cuando salía a las ferias de libro, de ir a los stands y buscar literatura infantil y encontrarme con fabulosas historias, ¿no? Y libros hermosos, ilustrados, todos estos coloridos, libros con textura o estos libros pop-up que a mí me fascinaban como persona adulta y que a un niño le maravilla ver este tipo de ediciones, ¿no? Yo decía, no existe historias de este tipo para niños en Tzotzil, pensándolo desde mi lengua, desde mi realidad, que soy originaria de la cabecera municipal de Chamula. No existen libros que tengan esta posibilidad de narraciones para esas edades. Y entonces, una tarde, hicimos un proyecto que salió beneficiado y empecé con la escritura de este pequeño librito. Pero ¿cómo nace la historia de Yontonmut? ¿Por qué nombrarlo Yontonmut, no? Bueno, allá en Chamula, no sé si Susi a lo mejor haya tenido la oportunidad de escuchar, describir de esta forma a los niños, pero una tarde uno de mis sobrinos no paraba de llorar, estaba haciendo este berrinche, y entonces una de mis hermanas se dirige a él, no, ya, compórtate, guarda silencio, dice, y él no había consuelo para ese momento que estaba viviendo. Y fue cuando mi hermana dice esta expresión, no, es que no es posible, o sea, que tú estés teniendo este comportamiento, o sea, chkolaj Yontonmut tiabontone mustak ali kushishavich albel me oisha kusilavich albele yon puro chapotal chapas. Dije Yontonmut, o sea, es como que se le dice a las personas que son muy sensibles, como que haciendo esta comparación de lo pequeño que puede ser el corazón de pájaro, de este corazón. Y pues bueno, inicio esta aventura a partir de esta frase, pero a partir de esta necesidad de que no tenía que leerle a Said en tzotzil. En español sí, o sea, tuvo libros, pero en ese instante de cuando él tiene 2, 3 años, no había un libro con estas características. Sí, existen libros de narraciones, que algunas de ellas son en su mayoría recopilaciones orales, pero que eran demasiado extensas. Y bueno, nos dimos a la tarea, pero algo tan hermoso que sucedió durante la escritura fue que una tarde estaba yo frente a la computadora escribiendo, y Said se acerca y me dice, ¿qué haces, mamá? Estoy escribiendo un libro en tzotzil para ti. Y me dice, yo, bueno, balbuceando, ¿no? Porque todavía no hablaba muy bien, y me dice, yo no veo el libro, está ahí en el monitor. No, dice, yo no veo el libro, y se da la vuelta. Y yo me quedé así, bueno, yo tampoco veo el libro porque estábamos en este proceso de escritura. Y pues bueno, la cuestión que después de terminado el proyecto de escritura, se da la publicación y este libro permanece guardado. Tuve la fortuna de que en este programa a mí me entregaran 200 ejemplares y bueno, esos 200 ejemplares quedaron guardados 2 años, 2 o 3 años, mucho tiempo. Porque dudaba
del poder de un libro para esta población, para esta edad, desde el Tzotzil, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor esta historia no iba a mover el corazón de un niño. Y también por estos comentarios que a veces entre escritores llegan a suceder. Hubo una charla que un escritor, Tzotzil, me dice: Enriqueta, yo creo que me quedo mejor con tu poesía. La narración no es lo tuyo. Y entonces, digo, si este libro, yo tenía esa duda del poder de un libro para niños, con este comentario dije, no, es mejor que no salga a la luz, ¿no? Que no se expresen palabras. Pero a partir de romper como que con este círculo, con estas inseguridades de la escritura, la primera lectura que hago de este libro es con un grupo de niños en un festival y todo era una locura, era mi primera vez para leer un libro en Tzotzil, escrito en Tzotzil. Ya había tenido otras experiencias de leerles a niños, pero poesía y en otro contexto muy distinto al de mi comunidad. Y hay algo muy extraño que pasa con las lenguas originarias. Bueno, nosotros somos educados a partir del español. O sea, nuestra educación desde el kinder, para los que cursan kinder, primaria, sobre todo estas dos etapas, se da desde el español. Ya secundaria, bachillerato, solo es español. Anteriormente la educación bilingüe pues se daba como tal. A mí me tocó todavía profesores que hablaban, dirigían las clases desde el Tzotzil y era muy poquita la presencia de español. Pero actualmente todos los niños de comunidades, podríamos decir que un 90% reciben sus clases en español. El uso del Tzotzil, aún siendo maestros bilingües, es muy poco. Ya casi no se escucha el español, el Tzotzil dentro de los salones de clases. Y bueno, entonces tomamos esta aventura y dije, va. En ese entonces todo era intuición, ¿no? Todo era tan intuitivo de decir, bueno, lo escribimos desde el Tzotzil, hacemos traducción. La siguiente, por favor. Dice, bueno, aquí hay esto, ¿no? De alejarnos del idioma puente para escribir desde la lengua materna. ¿A qué me refiero con esto? La lengua puente, hablando desde el español, ¿no? Que es nuestra lengua para comunicarnos dentro de la escuela con los maestros, porque cabe mencionar, ya lo decía Susi, el Tzotzil dentro del estado de Chiapas es la segunda lengua más hablada, después le sigue el tzeltal. Hace un par de años atrás, la primera lengua más hablada era el tzeltal y tercero el Tzotzil, pero de un par de años para acá dio este giro y es la segunda lengua más hablada en nuestro estado. Digo, bueno, intuía en ese entonces decir, bueno, tengo un libro de tengo una publicación, tengo un poemario, tengo un libro de cuentos o una novela, y si estas publicaciones por lo regular se hacen de forma bilingüe, siempre está el Tzotzil y el español. Entonces, desde mi propia experiencia, cuando yo me acercaba a un libro con estas características desde mi idioma, inconscientemente me dirigía al español. Realizaba esta práctica, ¿no? Al abrir, bueno, vamos a ver y a lo mejor ya después leer este texto desde la lengua, ¿no? Entonces dije, pues bueno, para promover
la lectura en una lengua, debemos evitar esta tentación. Y dije, pues vamos a escribir un libro solo en tzotzil. Y entonces Yontonmut no tiene traducción. Y es una lástima, me dicen las personas, es que debería tener la traducción. No viene la traducción, tal vez en algún momento va a ser un libro independiente. No creo que vaya a aparecer con la traducción. Y yo creo que esa fue la mejor decisión que pude tomar en su momento. Y ya les contaré por qué. Y entonces como escritores, como esta realidad que tienen nuestras lenguas. Sí, el tzotzil es una lengua fuerte, con raíces profundas. Si ustedes un día van a Chiapas o conocen Chiapas, la ciudad de San Cristóbal, y si van a los municipios circunvecinos, que es Sinacantán, Chabula, Chenaló, Huistán o los municipios celtales, ustedes van a poder notar la presencia de estas lenguas, porque están vivas, se usan en el mercado, en la escuela a la hora del recreo de los niños, en las calles. No es una lengua que esté en silencio dentro de nuestras comunidades, es una lengua muy viva. Y bueno, entonces, o sea, sí veo que es necesario desde este conocimiento que tengo a partir de la práctica con mi relación con los niños, de que es necesario que como escritores en lenguas indígenas le apostemos a la escritura en libros monolingües, pero también sobre todo voltear a esta población. A mí me sorprende, y en la mañana que estuve visitando los stands de la feria, a mí me sorprende los stands de literatura infantil, ya compré algunos, y yo quisiera que algún día, desde nuestras lenguas originarias, se editaran ese tipo de material, se editaran ese tipo, porque creo que todos los niños merecen tener ese derecho, que desde sus lenguas puedan acceder a estas historias y desde ahí motivar la imaginación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos tres preguntas. Bueno, y ya en alguna de ellas pues ya comentamos un poquito, que existe literatura infantil en lenguas originarias. Hay algunos títulos en algunas de las… en tzotzil ya están, de 5 años o un poquito más, existen estas publicaciones, pero con traducción, está la traducción. No hay libros escritos solo en esa lengua originaria. Esta pregunta es muy hermosa, ¿dónde encontrar nuestros lectores? Y bueno, escuchar a Susi hace un momento desde nuestra lengua es realmente otra experiencia. Pero cuando somos invitados a este tipo a las ferias de libro o a encuentros de poesía, difícilmente va a haber una persona que nos entienda. Es muy complicado. Las coincidencias tienen una gran distancia. Cuando yo leí Yontonmut en una primaria era completamente una locura. Pocos niños me pusieron atención. O sea, era un ruido extremo en ese salón. Yo tenía inexperiencia, o sea, no sabía cómo cómo dirigirme a ellos. Definitivamente. Leí y cumplí el tiempo que me otorgaron. Yo salí con una completa frustración. Ese día lo recuerdo muy bien, porque cuando empecé mi lectura, los niños empezaron a reír, se empezaron
a susurrar y ya no dejar de reír cuando yo proseguía la lectura. Pero esta experiencia también me remontó a otra que tuve con niños no hablantes en una comunidad, en un municipio que no recuerdo ahora, pero es en la sierra de Sonora, por Huachinera, creo. Como en el 2008 fui invitada a un festival de poesía, Luna de Montaña, un festival hermoso, no sé si lo sigan realizando. Pero en esa ocasión recuerdo que sorpresivamente nos dijeron que nuestro público iba a ser infantil. Nosotros íbamos preparados para leerle a un grupo juvenil, ¿no?, con otras características y no para niños. Y entonces cuando inició la intervención, lo primero que sucede es la risa incontrolable de los niños. Yo en ese momento no entendía el por qué estaba sucediendo esto. ¿Por qué reírnos de una lengua desconocida? No sé, a lo mejor eran los sonidos, o a lo mejor era yo, por mis expresiones, no lo sé. Y lo que sí recuerdo es esa incomodidad, ¿no?, que como escritor, cuando estás al frente de un público, puedas interpretarlo como que no te están prestando la atención. Pero, y la lectura se dio, o sea, con muchos accidentes. Nos costó mucho terminar. La otra compañera poeta que solo ofreció su lectura en español, también se le complicó. Pero lo que sucede días después de esta lectura a mí me dejó impresionada. En este festival a todos los participantes los hospedaban en casas particulares, porque en esos municipios no hay hoteles. Entonces en ese año estaban impulsando el turismo local. Y bueno, a mí me tocó que me hospedaran en la casa de una señora ya viuda. Y en la mañana, durante el desayuno, a ella escuchamos que tocan la puerta. Bueno, la señora sale a abrir y escucho la voz de una niña preguntando por mí. Y la señora le responde: sí, aquí está hospedada. Bueno, es que me gustaría hablar con ella. Y no recuerdo el nombre de la niña, iba con su pequeño, con su hermano. Y las palabras de ella me dejaron, o sea, con esta impresión de estar escuchando a un país que le pide perdón a sus lenguas originarias. La niña con un tono de voz, más o menos calculo que tenía como 11 años, y ella me dice, maestra, ¿no? Dice: maestra, le vengo a ofrecer una disculpa. Le digo: ¿disculpas por qué? Es que yo ayer sí quería escucharla, pero mis compañeros no me dejaron escucharla, apreciar su lengua, no me dejaron hacerlo, y a nombre de ellos me vengo a disculpar. Una niña de 11 años. Y yo en ese momento que tenía el ejemplar de mi primer poemario, le obsequié un ejemplar, pero yo esa disculpa siempre lo he llevado en el corazón, porque aunque estas lenguas se nos hagan muy distantes, estos espacios nos ayudan a conocerlas. Y por eso yo agradezco
a la Feria del Libro, que en esta su tercera emisión de este encuentro nos dé esta posibilidad de conocer la diversidad y las realidades que se están viviendo en las comunidades, ¿no? Y sus lenguas. Y bueno, al tener ya esta experiencia en mi comunidad de que los niños, a pesar de entender, de hablar el mismo idioma, no me prestaran atención, ahora con ya cierto camino recorrido en la promotoría cultural en mi comunidad, veo esta necesidad, ¿no?, de empezar a generar lectores desde las primeras infancias. Es necesario. Sí, en las comunidades dicen, bueno, es que ¿para qué quiero aprender a leer en mi lengua si ya la sé hablar? Pero creo, bueno, estoy segura de que este movimiento de escribir en lenguas originarias nace a partir de tener nuestra memoria en papel. Y si nadie, y si solo unos pocos acceden a esta memoria escrita, siento que no estamos cumpliendo con este gran compromiso, ¿no?, de llegar a las futuras generaciones. Nuestros pequeños lectores están en las comunidades. Lo descubrí hace 2 años. No es descubrir el hilo negro, decir, bueno, eso es sentido común. Sí, pero hace falta arriesgarnos a hacer eso. Nos hace falta tener mucho compromiso, institucionalmente y también como autores para generar estos espacios. Porque la curiosidad de los pequeños lectores está ahí, ¿no? Para la literatura en lenguas originarias es un campo virgen todo esto. Y bueno, ¿cómo acceden nuestros pequeños lectores a estos libros? Los únicos libros de texto escritos en lengua originaria, pues son estos, son los libros de textos que se distribuyen a partir de la Secretaría de Educación Pública. Son los libros a los cuales tienen acceso ellos. Pienso que si estos libros de texto fueran utilizados dentro del salón de clases, se estaría generando este hábito, ¿no? Porque es impresionante cómo un niño tzotzil se alumbra sus ojos, su cara, cuando alguien le empieza a leer desde su lengua, que es muy distinto cuando alguien le lean en español. La siguiente, por favor. Esta es una pregunta que dice, ¿es redituable escribir literatura para niños en lenguas originarias? No lo es. A diferencia de hace un momento, recorriendo los stands, donde veo a muchos niños y a muchos jóvenes consultando, a lo mejor acompañados de sus padres, comprando libros para sus hijos, en mi caso también, esto no es posible. No es posible que suceda en nuestras comunidades, porque bueno, se desconoce de las publicaciones que hay en lenguas originarias. No hay un hábito de la lectura como tal en los niños, por lo tanto, llevarles, no sé, publicaciones para la adquisición,
es algo complejo actualmente. Que es algo que puede suceder y que se puede ir trabajando, sí lo es. Y aquí me detengo un poquito en hablar de mi experiencia leyendo Yontón-Mut para niños. Ahí está un niño, en esa foto hay un niño que está leyendo Yontón-Mut. Después de esta primera experiencia de haber leído Yontón-Mut para el público, ya por la responsabilidad y algunos ejes que manejamos ahí en la Casa de la Cultura, realizamos actividades de fomento a la lectura. Y bueno, el año pasado decidí presentar este libro con un grupo de niños y yo empiezo a como que hacer más dinámica la lectura, a empezar a experimentar, ¿no? Para atraer la atención. Y mi sorpresa ha sido tal con este libro que siempre cuando empiezo a leer, sí, están las risitas, los niños están inquietos, pero conforme va avanzando la lectura, hay esa como que quietud y la atención. Y eso es algo tan hermoso, el saber que estás leyendo para un público que te escucha y te está entendiendo la historia. Y ya después de leer el libro, les empiezo a hacer diversas preguntas, de decir, bueno, ¿ustedes saben qué es un libro? ¿Ustedes saben el proceso para la escritura de un libro? Y ellos dicen, no. ¿Ustedes saben que para escribir un libro alguien tuvo que imaginar esa historia? ¿O ver qué palabras usaba o no? Y dicen, no. Y tener esta experiencia con la población hablante, infantil, es que hoy les estoy hablando de esto, de que es necesaria es que se empiecen a generar este tipo de ediciones para este público. Sé que aquí, por ejemplo, en Monterrey, en el estado, tal vez no existan vestigios, y si me estoy equivocando, les pido una disculpa. No sé si existan vestigios de la existencia de algún asentamiento prehispánico, o si hay algún grupo originario como tal aquí en el estado. Pero de lo que sí tengo conocimiento es de que hay mucha población migrante aquí en Monterrey. Hay personas de origen náhuatl, que son hablantes del náhuatl, personas que hablan, provienen de Oaxaca. Alguien me comentaba hace un momento que creo que la población migrante con mayor presencia aquí en Monterrey son mijes. Entonces, la posibilidad que aunque el Estado no tenga una población, saber de que hay población migrante que necesita este tipo de producciones, que es necesario hacerlo para que estas lenguas, a pesar de que estén en movimiento, tengan la posibilidad de ser transmitidas y de tener, o sea, esta maravilla de poder leer su lengua en una historia, en un libro, ¿no? de poder acceder a ella. Y yo siento que nos queda muchísimo camino por explorar a partir de la narración o de la poesía. La siguiente, por favor. Pues yo quiero hacer un ejercicio antes de ir cerrando esta charla. No sé si ustedes me den la oportunidad de poderles leer Yontón-Mut solo en tzotzil, pero me van a ayudar.
Después de esta imagen, bueno, muchos de los nombres de los pájaros en tzotzil parten a partir de una onomatopeya. Entonces, algunos pájaros que aparecen en la historia, estos sonidos es el nombre del pájaro. Ahí tenemos la imagen ilustrada del pájaro Hesh. Entonces, a partir de la próxima diapositiva, ustedes van a imitar ese sonido. Les voy a dar la señal y ustedes van a imitar este sonido. Y pues bueno, voy a iniciar la lectura. Bueno, aquí hay una dedicatoria que dice: Tasbik Said Chukmachi, Skohyun Hunmal Kakal, Bokol Pahyokelik. Ponemos la siguiente. Les voy a hacer la señal cuando ya ustedes tengan que hacer el sonido. Teta Namalum, Oitosh la Hunchin Kerem, Il Tasbil, Yonton Mut. Tiyuni bie, maukchal ti oi shiktak taskom otitashok, kuchal kotukmut. Tilas biltas ikheche, halalik alal oi kusihute bukshkota paseltas toholale, anilchlik okuk. Hunkakal, lich inkereme las nop. Yosnak usi mutal shkolah liyontone, Scanchlok sa, tabinahel, tatetik, tamoketik. Hahech, hunsom iglumal osil, taani liktastem. Batla tayutmok, batlaskel kusimutetik, chkotanukte. Tenopol, bulime alaketike, lahyil chakot saktarinetik. Kalalahyil las hakbesba. Tihechka etik likontone hakucha al hunuk saktarine. Telash nopnun. Pelisaktarine ha unichin mutetik chpitlahans pasbaik. Tashak bixkak al yonton lihme hatitzlahes beix beeli bibichetike. Hech oshalas nop. Likusilas mukuli yonton saktarinetike, las coltas be, tahbeh arbija. Kalalhech las nop, toh batel lischulele, lahyal, mooh, likontonech helabs mukul yun beh arbeja. Likelne, kalalvila nuk patel isaktarinetike, stukbechel kom tasti mok. Tahlikel, likshanabuk tachimbe. Hatutik ushibulta lokel, tayut chom smuktote. Tahutek el yilanan, sutuhal chomtik, snich cheneketik, tsukumetik. Te shambilah o tayutil chomtik. Hatotik ushikotas te el manzana, te lahyil, luchahtik unihaikot iktupan mutetik. Limutetik, kalalastaik ta ileli kereme, sheblahetik, sheblatihetik sha vilanuk patel. Tohshi el kot kalalasnop. Mooh, likontone mushkolah kucha al bakmut. Li bakmutetike, mushohtikinik shiel. Kalalihtot tasimtas ventamush. Mush stulanik lichomtike, ta anil tasutik batalel. Mush batiko. Liyonton bakmute, haran shil behsat ik alchenek. Hala hechlas nop. Likontone unitzoh,
unikonan mauk maliike. Lichinkereme las chatam beshanopal, tetanom, las yai, skoslajet kotmut. Hesh, 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 mut. Kalalkotaste el chiste, las yilk kot yashalmut, unipihtak elel, limute, chab al bushi, muyuk, las que chans ve él. Yosh, likondone yoshna, shkolahnan yashalul binahel. Kalalhechna kalasnope, tanom, tayut tetik, likokuk yanmut, shhananet nosh. Sirin, 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 sirin. Sirin, 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 sirin. Sirin mut. Likereme, likshanabuk tatetik. Teshas chikin tasa puchok talimute. Suhom aisata yolontohtik. Chabal bulas tata ilel. Liskeoch chaipatel taik. Tesuklahanta yanaltetik, hanosh las tata ilel kot tubish. Lichone, muyai kuyelan hatab ta anil. Mustaknosh ayel, lichinkereme sutbatel tasna. Liyuni ontone chinum kucha alsvek turasnu. Chopolah yai timuyuk bulasta kotukal mut tishkolach chiukliyontone. Kalal kotastismo que tukbat ta unichina. Kalalas hamlistis nae lah yaish pochlahet kotmut. Ti unimute yontonuk shbilok el. Abols balah yil tishpochlahan ta binetik chiuk tasnenalna. Ta oshsak peliskuk umale toh bili lah yai chkolahla unichoy tayut ukum. Shbilbun ta olol yutna, hechmechuk likereme las tata michel, kunkun las volta yutskomtak, shchuksmeskobelah yai oilak usich bakulach. No está la onomatopeya del corazón, pero dice, puj, 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 puj. Likusish pujpune, jalalillonton mute. Echlikel, las yai timutets kansha chbilbatel. Lichin keremes nauch timustak ishtolanel limutetike. Tak uno pahtaste el ukun yos koltapatel. Kalal kolemsha las yais balimute ta anil lik okuk. Chic, 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 chic. Esta es la onomatopeya más difícil. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, chic, mut. Bat luchiuk tate. Skeloch batelimute li unikereme likshchiin taloil yonton. Tushihanuk shokonsat taokel. Las nop. Hechkuyelanil libota binahel tashyashumtas lipanomile. Tiyal el xatike tashak bes lekilal kushlehaltike. Ti hoy nakalta kontontik unihaitos skeoch mutetik. Kolabalik. Bueno, esta es la primera vez que leo Yontonmut fuera de este espacio lingüístico que es el Tzotzil en la variante de Chamula.
Yo sueño con que un día tengamos muchos libros para niños, libros atractivos, coloridos, en el cual los niños puedan soñar. Yo creo que todo niño de cualquier lengua, una lengua grande como es el inglés o el español, o una lengua con solo 300 hablantes, como, no sé, es el Comcac o Seri, se merecen esto y mucho más. Kolabalik. Gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos un tiempo para preguntas y respuestas. Si alguien quisiera incluso comentar algo para preguntar, este es el momento. Hola, ¿qué tal? Bonita tarde, un gustísimo verla por aquí. Es una pregunta muy sencilla que creo que es lo primero que yo hago cuando estoy viendo un idioma, es palabras favoritas. Sería, en su idioma, ¿cuál es su palabra favorita? ¿Por qué? ¿Tiene una palabra o no? ¿Y cuál sería en caso de que no? Muchas gracias. Bueno, mi correo electrónico es Ololetic. Por alguna razón, cuando generé este correo electrónico hace muchos años, no he cambiado el correo. Ololetic quiere decir niños. Yo creo que a lo mejor ya ahí me iba inconscientemente encaminándome a este nuevo reto. No es que ahora no me interese escribir poesía, que es con lo cual inicié, pero ahora me siento con el compromiso al ver el interés de los niños por escuchar historias. Es esto. Esta sería mi palabra favorita, niños. Hola, gracias Enriqueta por la presentación. Yo tengo dos dudas, una sobre si tienes planes para hacer algún segundo libro para niños, para tu hijo, o si quieres hacer algo distinto ahora en el idioma tzotzil. Y la segunda pregunta sería, lo que viste que en las escuelas se dejó de enseñar en el idioma originario, ¿se debió a decisión de los profesores, de los directores, o fue una reforma educativa ya establecida? Si es que sabes. Sí, gracias. Sí, como lo comentaba, Yontonmut es este ejercicio y esta necesidad por quererle contar una historia desde el tzotzil a Said. Este libro empieza tardíamente, después de ser publicado, su camino en escuelas, y yo creo que al ver la reacción de los niños y escuchar el murmullo de cuando estamos leyendo, haciendo la lectura en voz alta y ver cómo siguen la lectura, está la esperanza, pero también está este compromiso. Sí me gustaría, tenemos en mente un par de historias para público infantil. Entonces, sí, no creo que Yontonmut, aunque exista este comentario que es mejor quedarse en la poesía, sí seguir explorando, ir perfeccionando la escritura. Escribir para niños no es fácil. No es fácil, y cuando me refiero a este comentario de decir, bueno, mejor sigue en la poesía y no te aventures a otro género, como bien se dice, o sea, no hay público, o sea, el público es el que decide, y el mejor crítico en estos casos son los niños. Y ver cómo quedan atrapados en la historia y cómo guardan silencio, o cómo esta lectura susurrada que hacen. O sea, sí tengo como que esa motivación y ese aliciente para tener
pues yo creo que no va a tardar mucho un proyecto nuevo. Y bueno, yo creo que más que que exista una política establecida como tal o en el que se prohíba el uso de las lenguas, no existe, al contrario, actualmente tenemos la ley de los derechos lingüísticos en las que se promueve el uso de las lenguas. Yo creo que más bien estamos hablando del compromiso de los docentes para usar dentro de los salones de clases la lengua. Sí es cierto, hay una problemática de que sufre el sistema educativo de educación indígena allá en mi estado, de que hay maestros hablantes del chol que, por ejemplo, están en la región Tzotzil y que no es posible que se dé esta interlocución por esta diferencia lingüística. Pero hay maestros que sí son hablantes, pero aún siendo hablantes prefieren no dirigirse, y son pocos, o sea, pero yo no entiendo en qué momento, digo, si yo como estudiante de primaria en los 80s tuve el privilegio de que de los 6 grados tuve 4 maestros que dirigían sus clases en Tzotzil y 2 porque no dominaban la lengua, ahora que hay maestros hablantes decidan no usar la lengua y dirigir prácticamente sus clases en español. Yo siento más que es esto por una cuestión de compromiso con nuestras lenguas. Las leyes están ahí. Actualmente, aunque solo un libro de texto, que es un libro de texto de lecturas que les son entregadas a los niños cada inicio de ciclo escolar, tristemente es un libro que no utilizan, no se usa sí debe haber sus excepciones, pero en realidad son libros que quedan en un rincón. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Buenas tardes. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Me gustó mucho la frase sobre que ya se habla más en una lengua puente en lugar de una lengua materna. La expansión del español, o sea, que ya esté dentro de las lenguas más habladas, solo por debajo del inglés, sí nos habla mucho de que la lengua se volvió más como una herramienta que un medio de expresión. Siempre está este discurso actualmente en las escuelas de que es que tienes que aprender inglés si quieres más oportunidades. Entonces, me gusta mucho el que haya escrito específicamente para estos niños, porque les enseña que tener una lengua diferente no es malo, sino que es algo de lo que te debas de sentir orgulloso, porque pues a fin de cuentas sigue siendo tu identidad. Gracias. Una duda más sobre al momento de realizar el cuento, ¿tu primera audiencia o, por así decirlo, tu editor informal fue Zair o se lo llevaste a otras personas para… o cómo se llama? Perdón, ¿tu hijo? Sí. Sí, sí, Zair sí fue el primer… Digo, estaba muy… estaba pequeño, así como 2 años y medio, cuando él se da la vuelta y le empiezo a leer, pero él dice, pero no, eso no es un libro, está en la máquina y se da la vuelta. Ya después él conoce el libro y pues vi el interés en él. Y ya cuando se da la oportunidad de hacer esta lectura a un grupo de niños,
pues es cuando se da esta experiencia, ¿no? Porque no tenemos la costumbre auditiva de que alguien nos lea en el tzotzil. Y esto es algo que se repite, sea con audiencias infantiles o adolescentes dentro de nuestras comunidades. Cuando llega una persona y lee un texto desde el tzotzil, se da esta reacción. Empiezan las risas, como que hay una incomodidad, pero pienso que es por esta, ¿no? Por esta falta, ¿no? de costumbre de que escuchemos que alguien nos lea en nuestra lengua. Y yo le comentaba esta experiencia a una persona que pertenece a la lengua euskera, y él me decía, es que eso nos pasó también. Cuando empezamos a rescatar nuestra lengua, eso sucedía con la gente, porque no sabemos cómo responder a eso que nunca se nos ha enseñado. Nosotros, hemos aprendido desde el español, a leer desde el español. Por el momento, a lo mejor existen experiencias que yo desconozco o que desconocemos, de que alguien se está atreviendo a leerles a los niños desde el kinder historias en sus lenguas. Pero estamos en ese camino. Entonces, yo me quedo con eso, con ese recuerdo de aquella primera vez, pero también con esto que está sucediendo actualmente, de ese susurro del niño que te está siguiendo la lectura desde su lengua. Y eso es algo hermoso. Hola, buenas tardes. ¿Se puede o se logra, cuando se hace la traducción al español de tzotzil, se logra transmitir cómo se entiende el mundo desde la otra lengua, desde la lengua tzotzil? Porque pensando en esto de que los lenguajes no solo son vías de comunicación, sino son la manera en que entendemos, vemos el mundo, aprendemos y logramos interpretarlo y vivirlo, ¿no? Entonces se logra, cuando se hace la traducción, sí se logra transmitir eso que se entiende desde el tzotzil, esa cosmovisión, esa manera de entender el mundo desde el tzotzil. En esta labor que actualmente todavía desempeñamos los escritores en lenguas originarias, que es el de escribir desde nuestra lengua y autotraducirnos, tenemos que hacer este ejercicio. Por fortuna, no tengo el dato, no sé si Susi me puede ayudar, creo que el año pasado fue que se abrió esta universidad en el Estado de México, el de las lenguas. Sí, pero bueno, ya tenemos una universidad en donde se enseñan algunas de las lenguas más habladas del país, y una de las carreras, si no me equivoco, está el de traducción. Entonces va a llegar un momento en el que a lo mejor como autores, si escribimos desde el tzotzil o desde el español, algún traductor en nuestra lengua y se interese por trasladarla, ya no haremos ese proceso, pero ahora sí tenemos que hacer este papel. Y yo creo que siempre lo que se busca, y yo creo que tenemos esa gran ventaja, el de autotraducirnos, pero a la vez corremos el riesgo de estar continuamente corrigiendo nuestros propios textos o nuestras versiones, porque a veces un texto, su traducción
puede ser hasta simultánea. Es decir, estás escribiendo la versión en tzotzil o español, porque hay una discusión que a veces siento que es como absurda dentro de este movimiento de literatura en lenguas originarias, que a veces se juzga de si eres escritor en lengua originaria, si escribes primero en tu lengua. Si lo haces primero al español y después traduces, entonces no eres un escritor en lengua originaria, porque tu proceso cognitivo empezó desde el español. Y cuando uno es bilingüe, manejas las dos lenguas, a veces estás sentado y escribiendo y de momento aparece la traducción. Y lo que hacemos nosotros, siento yo, que es tratar con esta ventaja de conocer los dos contextos, de movernos en estas dos lenguas, de que no se pierda la esencia, ¿no?, de lo que se quiere transmitir. Este libro tiene una propuesta ya de traducción, es decir, hice la traducción después de escribirla, terminar de escribirla al tzotzil. Pero está ahí. Muchas gracias, maestra Enriqueta. Pues le agradecemos su presencia, pero le queremos entregar un reconocimiento. Bueno, antes de ir cerrando, pues yo les agradezco mucho su presencia y agradecer a la Secretaría de Cultura de Nuevo León por hacer esto posible y por tener estos espacios que esperemos que, esta es la tercera emisión del Encuentro Nacional, esperemos suceda la cuarta, la quinta y esto sea más grande. Y pues gracias. Kolabalik Tahyalel, Shkusheti Condone. Gracias a todos, mi corazón está feliz. Gracias. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. El